¿Alguna vez te has preguntado si existe un último instante en el que la salvación es posible? ¿Si Dios aún puede extender su misericordia cuando todo parece perdido? La historia de San Dimas, el ladrón crucificado junto a Jesús, es una de las más impactantes y misteriosas de la Biblia Sagrada. En cuestión de segundos, pasó de la condenación eterna a recibir una promesa divina que cambiaría su destino para siempre. Pero, ¿qué hizo para obtener tal privilegio? ¿Por qué Jesús le concedió la entrada al paraíso mientras el otro ladrón quedó en la oscuridad? Este relato encierra secretos profundos sobre la salvación y redención, sobre cómo un hombre al borde de la muerte pudo recibir la gracia divina con solo unas pocas palabras. Y aquí viene la gran pregunta, ¿será que tú también podrías alcanzar el mismo destino en el último momento de tu vida? Cuidado, porque no todos tendrán la misma oportunidad. En este video, vamos a descubrir las revelaciones divinas ocultas en la historia de San Dimas, explorando profecías bíblicas, promesas de Dios y las parábolas de Jesús que nos advierten sobre el camino hacia la eternidad. Antes de continuar, quiero que me digas en los comentarios, ¿crees que todos tienen la misma oportunidad de salvación en el último momento? Estoy leyendo y respondiendo a sus opiniones. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo, porque muchas personas ven estos videos pero no están suscritas. Al suscribirte, activas las notificaciones y te aseguras de recibir cada nueva revelación sobre los misterios de la Biblia, los milagros de Jesús y los secretos de la fe cristiana. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu vida espiritual para siempre. San Dimas, el enigmático ladrón que halló gracia ante los ojos de Jesús, sigue siendo un personaje envuelto en misterio y fascinación dentro de las historias bíblicas. Su nombre no aparece en la Biblia Sagrada, pero su figura ha trascendido a través de la tradición cristiana y diversos textos apócrifos. ¿Cómo es posible que un hombre condenado a la misma cruz que el Salvador haya sido el primero en recibir la promesa del paraíso? Este enigma nos invita a explorar los secretos de la fe, las revelaciones divinas y la infinita misericordia de Dios. A lo largo de la historia, su identidad ha sido debatida, envuelta en sombras y rodeada de curiosidades bíblicas que desafían nuestra comprensión sobre la redención. San Dimas encarna el destino de todos aquellos que, incluso en la hora más oscura, encuentran en Cristo la salvación y la promesa de vida eterna. Los evangelios canónicos relatan la crucifixión de Jesús junto a dos ladrones, pero solo el Evangelio de Lucas nos ofrece una pista sobre la identidad del buen ladrón. Mientras uno de los criminales se burlaba de Jesús, el otro, con humildad y reverencia, reconoció su inocencia y su divinidad. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Lucas 23:42. Aquella súplica, simple pero poderosa, resonó en el corazón del Mesías, quien le respondió con una promesa que sigue maravillando a los creyentes hasta el día de hoy: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Con estas palabras, Jesús no solo otorgó el perdón, sino que también reveló un misterio sobre la salvación y redención, desafiando las nociones humanas sobre el juicio divino y el destino eterno. Más allá de los relatos bíblicos, la tradición cristiana ha buscado reconstruir la historia de San Dimas. Según antiguos textos de la Iglesia, su nombre se menciona en escritos apócrifos como el Evangelio de Nicodemo y en documentos de la cultura judaica y crista. Estas fuentes lo describen como un hombre que, aunque vivió una vida de pecado y crimen, tuvo una chispa de fe en su último momento. Se dice incluso que Jesús y San Dimas cruzaron caminos cuando eran niños, en un episodio narrado en los Evangelios apócrifos. Esta versión, aunque no forma parte del Nuevo Testamento, refleja la fascinación que ha despertado su historia y cómo su figura se ha convertido en un símbolo de las promesas de Dios para aquellos que buscan la redención, sin importar cuán lejos hayan caído. El misterio de San Dimas también nos lleva a una profunda reflexión sobre la justicia divina. Muchos podrían preguntarse, ¿cómo un hombre que vivió como ladrón pudo obtener la misma recompensa celestial que los santos y mártires? Este dilema nos recuerda la parábola de los trabajadores en la viña, Mateo 20:1-16, donde Jesús enseña que la gracia de Dios no se rige por méritos humanos, sino por el amor y la misericordia del Creador.
La historia del buen ladrón rompe con nuestras expectativas y demuestra que en el reino de los cielos, lo importante no es cuánto tiempo hemos servido a Dios, sino con qué sinceridad nos volvemos a Él en arrepentimiento. Como en los milagros de Jesús, su perdón es inmediato y absoluto, un regalo divino que trasciende nuestras limitaciones terrenales. El legado de San Dimas continúa vivo en la fe cristiana, sirviendo como un recordatorio del poder transformador del Evangelio y de las revelaciones divinas que se manifiestan cuando menos lo esperamos. Su historia, aunque breve en las Escrituras, resuena como un testimonio eterno del amor incondicional de Cristo y del propósito divino en la salvación de las almas. Nos desafía a examinar nuestra propia fe y a preguntarnos si estamos listos para reconocer a Jesús como nuestro Salvador, tal como lo hizo aquel ladrón en sus últimos momentos. Pero esta es solo una pieza del rompecabezas. Para comprender mejor su papel dentro de la Biblia Sagrada y el plan de Dios, debemos sumergirnos en las referencias bíblicas que arrojan luz sobre este personaje. En el Evangelio de Lucas encontramos la única referencia directa al buen ladrón, cuya identidad ha sido objeto de numerosas interpretaciones dentro de la cultura judaica y crista. En medio de la crucifixión, cuando las tinieblas cubrían el Calvario, este hombre, crucificado junto a Jesús, pronunció palabras que marcarían su destino eterno. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Lucas 23:41. Con esta declaración, San Dimas reconoció su propia culpa y, lo más importante, la inocencia de Cristo. Este acto de fe en un momento tan desesperado revela una de las más grandes curiosidades bíblicas: el perdón de Dios no está condicionado al tiempo, sino al arrepentimiento sincero. El diálogo entre Jesús y San Dimas encapsula una de las revelaciones divinas más poderosas del Nuevo Testamento. En respuesta a su humilde súplica, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Lucas 23:42, el Mesías le otorga la promesa de la vida eterna con estas inolvidables palabras: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, Lucas 23:43. Aquí se revela un misterio de la Biblia que ha sido debatido por siglos. ¿Cómo es posible que un hombre que había llevado una vida de pecado pudiera recibir, en un instante, la misma recompensa que los justos? La respuesta radica en la gracia divina, ese don inmerecido que es el fundamento de la salvación y redención. Este pasaje nos recuerda que las promesas de Dios no están limitadas por la justicia humana, sino por el amor incondicional de Cristo. Es interesante notar que en los otros evangelios no se menciona este diálogo con Jesús. Marcos y Mateo relatan que ambos ladrones insultaban al Señor, Mateo 27:44, Marcos 15:32. Sin embargo, Lucas nos ofrece una perspectiva diferente, donde uno de ellos experimenta una transformación radical en su último aliento. Algunos estudiosos sugieren que esta diferencia podría deberse a la intención teológica de cada evangelista, ya que Lucas enfatiza en varias ocasiones la misericordia de Cristo hacia los pecadores. Desde las parábolas de Jesús hasta sus milagros, este evangelio nos muestra un Salvador que busca y salva lo que se había perdido, y San Dimas se convierte en la máxima expresión de este mensaje. A lo largo de los siglos, los teólogos han debatido sobre el significado exacto de la palabra paraíso en la promesa de Jesús. En la cultura judaica y crista, este término estaba asociado al jardín del Edén y, en algunos textos, a una morada celestial donde los justos esperaban la resurrección final. ¿Significa esto que San Dimas fue directamente al cielo, o que esperaría junto a los santos hasta la consumación de los tiempos? Esta pregunta ha generado distintas interpretaciones, pero lo esencial es que Cristo aseguró su destino eterno en su presencia. Es una demostración de que la salvación no es una recompensa por obras, sino un regalo concedido a quienes confían en el poder de Dios. Las referencias bíblicas sobre San Dimas pueden ser pocas, pero su historia es rica en significado. Su testimonio nos enseña que nunca es demasiado tarde para volverse a Dios, que incluso en la oscuridad más profunda de nuestra vida, la luz de Cristo puede alcanzarnos. Nos recuerda que la fe no se mide en años de servicio, sino en la disposición del corazón para reconocer la verdad. Pero,
más allá de los evangelios, ¿existen otras fuentes que nos den más detalles sobre la vida de San Dimas? Para responder a esto, debemos adentrarnos en los textos apócrifos y en la arqueología bíblica, explorando lo que la historia y la tradición han conservado sobre este enigmático personaje. Aunque la Biblia Sagrada nos ofrece un relato claro sobre la escena de la crucifixión, la figura de San Dimas ha sido enriquecida a lo largo de los siglos por textos no canónicos y tradiciones orales que intentan arrojar luz sobre su pasado. Uno de los documentos más relevantes es el Evangelio de Nicodemo, un escrito apócrifo que data de los primeros siglos del cristianismo y que expande detalles sobre los personajes bíblicos que rodearon los últimos días de Jesús. En este texto, San Dimas no es solo un ladrón cualquiera, sino un hombre que, desde su juventud, tuvo un encuentro con el Mesías, una historia que resuena con el propósito divino de su destino final. Según esta narración, cuando María y José huían con el niño Jesús hacia Egipto, fueron atacados por un grupo de bandidos, entre ellos el joven Dimas. Sin embargo, su corazón fue conmovido por la inocencia del niño y decidió dejar que la Sagrada Familia escapara. Este acto de compasión, según la tradición, sería recompensado años después con su encuentro final en la cruz. Esta historia, aunque no pertenece al Nuevo Testamento, ha sido interpretada como una de las múltiples manifestaciones del plan de Dios en la historia de la humanidad. Los evangelios apócrifos, aunque no tienen la misma autoridad que los textos inspirados, reflejan el interés de los primeros cristianos por llenar los vacíos narrativos de las historias bíblicas. A través de ellos, podemos ver cómo la cultura judaica y crista de la época percibía la misericordia de Dios y el papel de San Dimas en la salvación y redención. Además, algunas fuentes medievales, como la leyenda dorada de Jacobo de Vorágine, relatan que San Dimas había escuchado hablar de Jesús antes de ser arrestado y que en su interior aún quedaba una chispa de fe que lo llevó a reconocer al Hijo de Dios en el último momento. Desde un punto de vista arqueológico, la historia de San Dimas se ha entrelazado con hallazgos que revelan detalles sobre las prácticas de crucifixión en la época romana y el contexto histórico en el que ocurrió la pasión de Cristo. En 1968, en una excavación en Heivat Amibtar, en las afueras de Jerusalén, se descubrió el esqueleto de un hombre crucificado llamado Yehoanán, con los clavos todavía incrustados en sus huesos. Este hallazgo confirmó detalles sobre la brutalidad de las ejecuciones romanas y permitió a los estudiosos comprender mejor el sufrimiento que padecieron Jesús y los dos ladrones a su lado. Aunque no se ha encontrado evidencia directa de la existencia de San Dimas, estos descubrimientos arqueológicos fortalecen la veracidad histórica de los relatos evangélicos y nos ayudan a visualizar la realidad de la crucifixión en el siglo I. Otra fuente interesante proviene de la tradición de la Iglesia Ortodoxa, donde se venera a San Dimas bajo el nombre de Rach. En algunos textos litúrgicos orientales, se le menciona como el primer santo canonizado por Jesús mismo, ya que su entrada al paraíso fue proclamada por el propio Salvador. Esta perspectiva nos ofrece una visión diferente sobre su papel en la historia del cristianismo, elevándolo como un testimonio del poder de las promesas de Dios. En varias iglesias de Oriente y Occidente, su figura es recordada en iconografías y pinturas que lo muestran con un halo, simbolizando su conversión y su entrada al reino de los cielos. Las fuentes históricas y apócrifas nos permiten profundizar en los misterios de la Biblia y comprender mejor la influencia de San Dimas en la fe cristiana. Su historia nos invita a reflexionar sobre el alcance de la gracia de Dios y el poder de la conversión, recordándonos que nadie está demasiado perdido para ser encontrado por Cristo. Pero su historia no solo tiene un impacto en la teología, sino también en el simbolismo y el mensaje espiritual que ha trascendido a través de los siglos. Para comprender el verdadero significado de su redención, debemos analizar su papel dentro del simbolismo cristiano y lo que representa para la fe. San Dimas se erige como un símbolo vivo de la misericordia divina, una prueba irrefutable de que la salvación y redención no dependen del tiempo, sino del arrepentimiento genuino. En los relatos bíblicos, muchas veces vemos a Jesús mostrando compasión por los pecadores, desde la mujer sorprendida en adulterio hasta Zaqueo, el publicano que encontró una nueva vida al lado del Maestro. Sin embargo, en la historia de San Dimas, esta misericordia alcanza su máxima expresión.
No hubo tiempo para demostrar su fe con buenas obras, ni para reparar el daño que pudo haber causado en su vida. Y aún así, con solo unas palabras sinceras, fue recibido en el paraíso. Esto nos recuerda una de las más grandes promesas de Dios: el amor de Cristo está siempre disponible, incluso en el último instante de vida. En la teología cristiana, San Dimas representa la contraposición entre el hombre que reconoce sus faltas y aquel que endurece su corazón. Mientras uno se humilla y busca la salvación en Jesús, el otro permanece incrédulo, rechazando la gracia divina. Esta dualidad nos recuerda la constante lucha entre la fe y la incredulidad, entre la esperanza y la desesperación. No es casualidad que la tradición cristiana haya visto en San Dimas una imagen de la humanidad pecadora que, a pesar de sus errores, es capaz de recibir el perdón de Dios. Su historia es una de las grandes revelaciones divinas que confirman que la fe, cuando es sincera, tiene el poder de transformar cualquier destino. Este mensaje se ha convertido en una fuente de consuelo para muchos creyentes a lo largo de la historia. No importa cuán lejos alguien haya estado de Dios, la oportunidad de volver siempre está presente. La cultura judaica y crista ha transmitido esta enseñanza de generación en generación, recordando que el sacrificio de Jesús en la cruz fue suficiente para borrar los pecados de aquellos que creen en Él. En este sentido, San Dimas es un recordatorio de que la salvación no es algo que se gana, sino un regalo divino que se recibe por gracia. Su figura aparece en múltiples representaciones artísticas, a menudo con las manos extendidas, mirando hacia Cristo, como si en su última súplica hubiera encontrado la paz eterna. Además, el papel de San Dimas en la crucifixión nos muestra que, incluso en medio del sufrimiento, hay oportunidad para la redención. La Biblia Sagrada nos enseña que la cruz no fue solo un instrumento de muerte, sino el puente hacia la vida eterna. La historia del buen ladrón es un reflejo de esta verdad. Aunque fue condenado según la justicia humana, en el reino de Dios su destino fue revertido. Este es uno de los grandes misterios de la Biblia, donde lo que parece ser el final se convierte en un nuevo comienzo. En el Apocalipsis, se nos habla de la victoria final de Cristo sobre la muerte, y en la cruz vemos el anticipo de esta victoria cuando Jesús le promete a San Dimas su lugar en el paraíso. El simbolismo de San Dimas ha trascendido el ámbito teológico para convertirse en un mensaje de esperanza para todo aquel que busca una segunda oportunidad. Su historia resuena con quienes, en algún momento, han sentido que sus errores los alejan de Dios. Pero, si hay algo que nos enseña esta historia, es que nunca es demasiado tarde para volver al Padre. A lo largo de los siglos, esta figura ha inspirado devoción y reflexión, y su legado sigue vivo en la fe de quienes encuentran en su historia un reflejo de la gracia de Dios. Pero, más allá del significado espiritual, la imagen de San Dimas también ha dejado huella en la cultura y en el arte a lo largo del tiempo. Su influencia ha trascendido los límites de los textos sagrados y ha sido plasmada en pinturas, literatura y expresiones populares en diversas partes del mundo. A lo largo de los siglos, la historia de San Dimas ha trascendido las páginas de la Biblia Sagrada y los relatos apócrifos para convertirse en un símbolo poderoso dentro del arte, la literatura y la cultura popular. Su imagen, como el buen ladrón que alcanzó la redención en los últimos momentos de su vida, ha sido inmortalizada en innumerables expresiones artísticas, desde las pinturas renacentistas hasta las películas contemporáneas. En las antiguas catedrales de Europa, especialmente en la cultura judaica y crista, los frescos y esculturas representan la crucifixión con San Dimas a la derecha de Jesús, con el rostro sereno, contrastando con el ladrón impenitente, cuya expresión refleja desesperación. Esta disposición simbólica no es casualidad. A lo largo de la historia del cristianismo, San Dimas ha sido visto como un testimonio de la promesa de Dios, recordándonos que la salvación y redención están al alcance de todos. Incluso en el último suspiro, su historia también ha influido en la literatura cristiana y en la poesía mística. Durante la Edad Media, la figura de San Dimas apareció en diversas leyendas y relatos populares, a menudo asociado con la compasión de Cristo y la infinita misericordia divina. Escritos antiguos relatan que su alma fue llevada directamente al paraíso por los ángeles, lo que reforzó su imagen como el primer hombre en recibir la salvación por la gracia de Jesús.
En la literatura más reciente, la historia de San Dimas ha sido utilizada para explorar los grandes misterios de la Biblia y el poder de la conversión. Su historia ha sido inspiración para novelas, obras de teatro y hasta producciones cinematográficas, donde se le presenta como el ladrón cuya vida cambió en el momento más inesperado. El cine y la televisión también han abrazado la figura de San Dimas, convirtiéndolo en un personaje recurrente en películas sobre la pasión de Cristo y en documentales que exploran las curiosidades bíblicas y la arqueología bíblica. En varias producciones, su historia se muestra como un poderoso recordatorio de la promesa de Dios, con escenas en las que su rostro se ilumina al recibir la bendición de Jesús antes de morir. En muchas culturas, especialmente en América Latina, San Dimas es venerado como un santo popular, con festividades dedicadas a su memoria y devociones que reflejan la fe de aquellos que buscan la gracia divina, especialmente los marginados y los encarcelados. La influencia de San Dimas también se ha extendido al lenguaje popular y a la iconografía religiosa. En varios países, su nombre se ha convertido en un símbolo de esperanza para quienes desean un nuevo comienzo. En algunas tradiciones cristianas, se le considera el patrón de los moribundos y de aquellos que buscan la reconciliación con Dios. Incluso en el arte moderno, su imagen ha sido reinterpretada en murales y obras contemporáneas, siempre destacando su expresión de humildad y fe en los últimos momentos de su vida. Esto nos muestra cómo su historia sigue siendo relevante, recordándonos que el mensaje de la Biblia Sagrada y los milagros de Jesús continúan transformando vidas. San Dimas es mucho más que un personaje bíblico. Es un símbolo universal de la misericordia y el perdón, cuya historia ha inspirado generaciones de creyentes. Su legado sigue vivo, no solo en la teología cristiana, sino en la cultura, el arte y la devoción popular. A través de su historia, vemos reflejado el poder de las promesas de Dios y la certeza de que, sin importar el pasado de una persona, siempre hay oportunidad para el arrepentimiento y la salvación. Así, su figura se mantiene como un faro de esperanza para quienes buscan la luz de la fe en medio de la oscuridad de la vida. ¿Te has detenido a pensar en lo que realmente significa la redención de San Dimas? ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? La historia de este buen ladrón no solo nos habla de misericordia, sino también de las infinitas oportunidades que Dios ofrece, incluso en los momentos más oscuros. Ahora te invito a reflexionar, ¿cómo puedes aplicar este mensaje de esperanza en tu vida diaria? Comparte tus pensamientos en los comentarios y cuéntame si alguna vez sentiste que tu oportunidad de salvación estaba perdida. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y seguirnos para más contenidos que te ayudarán a entender más profundamente las promesas de Dios. Además, no te pierdas el próximo video, que aparecerá en la pantalla y tratará sobre otro misterio fascinante de la Biblia. Nos vemos pronto.